Sobre Ucrania, los europeos, en mi opinión, constituyen lo que yo llamo la coalición de los engañados. Es decir, no tienen los medios necesarios para permitir que Ucrania siquiera se defienda eficazmente, y mucho menos para recuperar los territorios que ha perdido. Su motivación es antirrusa, no pro-ucraniana. No han presentado absolutamente ninguna propuesta de paz. Cada propuesta que presentan es una propuesta para continuar la guerra o escalarla. Y ahora, Estados Unidos ha entregado muy hábilmente la guerra de Ucrania a los europeos. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy vuelvo a hablar con el embajador Chas Freeman, ex diplomático estadounidense y ex subsecretario de Defensa. Embajador Freeman, bienvenido de nuevo al programa. Encantado de estar contigo, Pascal. Muchas gracias por aceptar la invitación. Justo antes de empezar, mencioné que siempre nos ayudas a entender en qué punto estamos dentro del proceso de cambio global. Uno de los cambios que hemos visto recientemente es que tu antiguo cargo de subsecretario de Defensa ahora se denomina subsecretario de Guerra. ¿Qué opinas de esta idea de cambiar el nombre del Departamento de Defensa y volver a llamarlo Departamento de Guerra? Bueno, es un cambio absurdo, por supuesto, y refleja una nostalgia por una época pasada que el presidente Trump no vivió, pero que exalta. Y esa es la época de McKinley y Teddy Roosevelt, cuando Estados Unidos era muy asertivo militarmente. Y parece que hay algo de cierto en esto, en el sentido de que el único estratega serio en la administración Trump, Elbridge Colby, que es el autor del próximo documento de Estrategia de Seguridad Nacional, aparentemente está pensando en retirar la presencia estadounidense fuera del hemisferio occidental, o al menos restarle importancia, y restaurar la doctrina Monroe en su segunda encarnación. Por supuesto, eso se proclamó alrededor de 1820, cuando Estados Unidos no tenía la capacidad de imponer su hegemonía en el hemisferio occidental. Dependíamos de la Marina Británica para eso. Pero al final del siglo, nos habíamos convertido en la mayor economía del planeta y no teníamos rival dentro del hemisferio. Y así entró en vigor la corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Curiosamente, todo esto fue catalizado por una crisis con Venezuela, que parece ser una obsesión perpetua de Estados Unidos y otros. Alrededor de 1898, creo, tuvimos una discusión con los británicos, que habían propuesto intervenir en Venezuela por dos razones. Una, deudas no cobradas de los venezolanos. Y dos, una disputa sobre la frontera venezolana, la frontera el límite con la Guayana Británica, ahora Guyana, un país independiente. Esa disputa no se ha resuelto y actualmente sigue vigente. Eso es una disputa sobre recursos naturales dentro de la frontera en litigio. Pero básicamente, Estados Unidos advirtió a los británicos que si hacían lo que proponían, iríamos a la guerra con ellos. Y eso catalizó un debate en Londres sobre lo que significaría una guerra con Estados Unidos en 1898, 1899, 1900, y el estamento militar británico concluyó que eso supondría la pérdida de Canadá como dominio y que no valía la pena. Así que luego apaciguaron a Estados Unidos con mucha habilidad en dos cuestiones. Una fue la derogación, la eliminación, de un tratado llamado Tratado Clayton-Bulwer, que prohibía a Estados Unidos construir un canal a través de Centroamérica y permitía a los británicos bloquear lo que se convertiría en el Canal de Panamá. Eso fue reemplazado. Teddy Roosevelt orquestó la secesión de lo que hoy es Panamá de Colombia, y los británicos respondieron desarrollando un nuevo tratado que otorgaba a Estados Unidos el derecho a construir el canal. Por supuesto, los franceses, de Lesseps y otros, habían sido los inversores en un canal en el istmo panameño, pero fueron obligados a retirarse. La segunda cosa que ocurrió fue que la disputa entre Estados Unidos y Canadá sobre dónde estaba la frontera en la costa pacífica de Canadá
con Estados Unidos reclamando lo que hoy es el corredor de Alaska, y los canadienses reclamando, con bastante razón en mi opinión, que el área al norte de Vancouver debería ser canadiense y no estadounidense, fue sometida a un tribunal arbitral, un representante británico, uno estadounidense y uno canadiense. One British representative, one American, one Canadian, and the Brit was instructed to vote for the United States. Y al británico se le indicó que votara a favor de Estados Unidos para apaciguarnos. Esa es la explicación de por qué la capital del estado de Alaska está en Juneau, en una pequeña franja a lo largo de la costa del Pacífico, y por qué la costa al norte de la Columbia Británica en Canadá es estadounidense y no canadiense. Todo esto funcionó muy bien, porque el apaciguamiento a veces es una estrategia diplomática exitosa. Es decir, si el país que se intenta apaciguar tiene ambiciones bastante limitadas, a diferencia de Hitler, cuyas ambiciones eran ilimitadas. Y esto tuvo mucho que ver con que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial del lado de los británicos y no de los alemanes, porque en ese entonces no había simpatía en Estados Unidos por Gran Bretaña. Los británicos eran ampliamente detestados. El principal juego político de los políticos estadounidenses era retorcerle la cola al león, como se decía. Y de hecho, en Estados Unidos hay más personas con apellidos alemanes que con apellidos ingleses. En mi propia familia, mi abuelo, que se había escapado de su padre, un profesor muy famoso en la Universidad de Chicago, y se había unido a la caballería de Illinois para luchar contra Pancho Villa, un revolucionario mexicano que había cruzado la frontera hacia Estados Unidos, persiguió a Pancho Villa por todo el norte de México. Su unidad fue nacionalizada y enviada a Gran Bretaña, en preparación para ir al continente. Y hubo grandes disputas con los británicos, pero básicamente nos habían metido en la guerra con una operación de bandera falsa de inteligencia, que fue el llamado Telegrama Zimmermann, un telegrama que ellos habían fabricado, que parecía provenir de Berlín, ofreciendo a México la parte occidental de Estados Unidos si se unía a Alemania en la guerra. Esto es, por supuesto, completamente falso, inventado por el MI6, pero fue suficiente para alarmar a la gente y meternos en la guerra. Así que todo esto es muy complicado, pero resulta muy interesante que el estatus de Venezuela, sus fronteras, su relación con otros países y demás, vuelva a estar en los titulares. Sí, y subestimamos el impacto de estas disputas de larga data sobre territorios en disputa. Me refiero a políticamente disputados. También lo vemos con la forma en que Estados Unidos ha tratado a Cuba durante 60 años. Pero en cuanto a Venezuela, ¿crees que actualmente el aumento militar en el Caribe debe interpretarse como una preparación para ir realmente a la guerra? Quiero decir, Estados Unidos acaba de destruir un segundo barco que, según ellos, era un barco venezolano de narcotráfico. Pero no hay manera de que podamos comprobar eso, ¿verdad? Tenemos que fiarnos de la palabra de Estados Unidos, de que eso es cierto. E incluso si lo fuera, seguiría siendo una gran violación del derecho marítimo. Pero, ¿qué crees que está pasando allí? Bueno, no creo que sea preparatorio para una invasión, pero sí creo que forma parte de un esfuerzo de larga data en el siglo XXI para derrocar al gobierno de Venezuela. Nicolás Maduro, el heredero del presidente Chávez, Hugo Chávez Frías, el fundador de la idea bolivariana en el siglo pasado. Quiero decir, Simón Bolívar fue un hombre extraordinario, cuya ambición y cuya ira ante el desprecio que los residentes coloniales españoles de Venezuela y Colombia, que entonces se llamaban la Gran Colombia, su indignación por el trato de segunda clase lo inspiró a liderar una revuelta efectiva contra el dominio español en Sudamérica. Y es una gran figura. Y Hugo Chávez Frías, el presidente anterior a Nicolás Maduro, decisions aptitude broad, como y como inspiración, vino o me de Vicentes Ferrantin y Caris, at his Caris issue con Cuba. So the Bolivarian idea
which inspired Así que la idea bolivariana que inspiró un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado por parte de Hugo Chávez Frías, que fracasó, y luego una eventual llegada a la presidencia de Venezuela, era una ideología socialista y conllevaba una estrecha asociación con Cuba. Por supuesto, Estados Unidos alberga a un gran número de refugiados cubanos, emigrantes de Cuba, uno de los cuales es ahora nuestro secretario de Estado. Esta comunidad cubana en Estados Unidos, al menos hasta hace muy poco, estaba unida en su deseo de derrocar el régimen de Fidel Castro en Cuba. Y por extensión, se oponían a otros dos países de la región, Venezuela y Nicaragua, ambos con estrechas relaciones con Cuba. both of which had close relations with Cuba. Cuba, for a time during the Cold War, was not only Cuba, durante un tiempo en la Guerra Fría, no solo estaba aliada con la Unión Soviética, lo que inspiró la oposición estadounidense por motivos estratégicos, sino que también exportaba revolución. Ahora exporta médicos, que es algo mucho mejor para exportar. Pero Venezuela quedó atrapada, en efecto, en el fuego cruzado anticubano y se volvió muy dependiente de Cuba y viceversa. El suministro de petróleo a Cuba, tras el colapso de la Unión Soviética, provenía de Venezuela. La presencia cubana, entrenando a las Fuerzas Armadas venezolanas, proporcionando atención médica en Venezuela, influyendo en la política venezolana, es muy fuerte. Y esto es anatema para Estados Unidos, y especialmente para ese grupo de interés especial que mencioné, la comunidad cubano-estadounidense. Así que esto tiene una historia reciente profunda, pero como indiqué, nuestros problemas con Venezuela, su estatus y su comportamiento se remontan a mucho tiempo atrás. and its behavior go back a very long way. So yesterday, Marco Rubio actually. Así que ayer, Marco Rubio, en realidad, o anteayer, en un anuncio televisivo, dijo que Nicolás Maduro no era el presidente de Venezuela, que unos 50 países no lo reconocen como tal, y que simplemente es el líder de un cartel. Y todo esto suena como si se estuviera preparando el terreno para hacer un argumento legal de que este hombre puede ser eliminado, porque hemos visto recientemente esta estrategia de ataques de decapitación por parte de Israel y Estados Unidos en Asia Occidental. Y hay personas que temen que esto ahora pueda extenderse a Venezuela y que Estados Unidos no pondrá tropas sobre el terreno, sino que intentará atraer a Maduro a un lugar donde sepan dónde está, y entonces, ¡boom! Y entonces tendrías un cambio de régimen, necesariamente. Ese es un temor que tú también tienes. It is a justified apprehension. Es una preocupación justificada. Se ha puesto una recompensa de $50 millones por la cabeza de Nicolás Maduro, vivo o muerto. Así que claramente la administración Trump, y creo que Marco Rubio en particular, están intentando, con mucho empeño, provocar un cambio de régimen en Caracas. No creo que haya muchas pruebas de que esto vaya a tener éxito. Creo que es una mala interpretación de la política venezolana. No soy defensor de Nicolás Maduro ni de su régimen, ni tampoco un apologista de las artimañas que ha empleado en las elecciones. Pero el hecho es que hay una milicia armada de 4,5 millones de personas en Venezuela que ha sido movilizada ante la posible invasión o un intento de golpe de Estado. Y el hecho es que no se tiene una milicia armada de 4,5 millones de personas si no se está seguro de la propia posición en el poder y de la propia autoridad. Your position in power and your authority. So, I think Así que creo que Estados Unidos y los opositores cubanoamericanos de Venezuela están interpretando mal la política venezolana. Eso no significa que no pueda pasar algo, podría ocurrir. Y debo decir que tenemos que reconocer que el gobierno chavista de Maduro en Venezuela ha sido inepto, incompetente y represivo. Ha habido un número enorme de venezolanos que han votado con los pies para abandonar el país, no solo hacia Estados Unidos, sino a lugares como Chile, que es una democracia de gran reputación y ha estado abierta a ellos, así como Perú, Ecuador y Colombia, por supuesto, el vecino de Venezuela. Pero muchos venezolanos han venido aquí, y esto también está ligado a la xenofobia de la administración Trump y su campaña contra los inmigrantes ilegales o personas con un estatus distinto a la admisión legal. a status other than legal admission. Many Venezuelans in the United States have been here.
Muchos de nosotros en Estados Unidos estamos aquí como resultado de haber obtenido asilo político, pero ese es un estatus temporal. Y ahora hemos visto todo tipo de acusaciones descabelladas sobre su implicación en drogas, bandas criminales y demás, y su deportación sin el debido proceso, sin revisión judicial o a pesar de la revisión judicial. Primero, a lo que básicamente es un campo de concentración en El Salvador. Hemos externalizado un campo de concentración en El Salvador. La gente está hablando de hacer lo mismo en otros lugares, ya sea Libia, Sudán del Sur, Somalia o donde sea. Todos los lugares a los que los israelíes supuestamente quieren expulsar a los palestinos si no los asesinan antes. Evict Palestinians too if they don't murder them first. Let's maybe talk just a little bit about Hablemos that. un poco sobre eso. Are you ¿Cómo interpreting interpretas ahora este movimiento de Israel para ocupar la ciudad de Gaza? ¿Es simplemente el último paso en el genocidio, que según un nuevo informe de la ONU vuelve a confirmarse, o realmente tiene una justificación estratégica militar? Or does it actually have a military strategic rationale? No, it has no military strategic rationale. No, no tiene ninguna justificación estratégica militar. Forma parte de un esfuerzo del sionismo que se remonta a antes de la fundación del Estado de Israel en 1947-48. Tiene sus raíces en el deseo sionista de convertir Palestina en una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Es decir, un pueblo inventado, porque el judaísmo es una religión, y las comunidades judías eran comunidades religiosas, no eran una nacionalidad. El sionismo es una variante del nacionalismo de Europa del Este, nacionalismo etnolingüístico, que produjo la autodeterminación de los países de Europa del Este, la creación de países como Chequia, Eslovaquia y así sucesivamente, Hungría, a partir de un contexto imperial que no era europeo. Out of an imperial context which was not ethno-linguistic. Y desde el principio, los sionistas, aunque los fundadores del sionismo no eran religiosos y no creían en Dios, aún así afirmaban que Dios les había dado esta tierra. Por supuesto, Dios se la había dado a los hijos de Abraham, uno de los cuales fue el padre de los árabes, pero eso no viene al caso. Así que esto se ha convertido en una perversión del judaísmo. Creo que es una herejía de crueldad tan grande como lo es ISIS para el Islam, que es una religión muy noble, con 2.000 millones de fieles en el planeta y una tradición muy distinguida de razonamiento ético. And a very distinguished tradition of ethical reasoning. Judaism has a similar. El judaísmo tiene una tradición igualmente antigua de razonamiento ético, pero esto se ha abandonado por completo en Israel. Y estoy viendo cada vez a más judíos en el extranjero, no en Israel, decir, sabes, el sionismo preserva los rituales del judaísmo, pero se opone fundamentalmente al genio del judaísmo, que es la búsqueda de la justicia a través del razonamiento ético. Y yo, como judío, estoy citando amigos, no quiero estar de ninguna manera asociado con esto. Es un insulto a mi herencia religiosa. Y no es más cristiano que el nazismo lo fue, aunque ocurriera en un país cristiano. Nazism was Christian even though it occurred in a Christian country. It's quite a perversion, you're absolutely right, and Jeffrey Sachs is one of the... Es una auténtica perversión. Tienes toda la razón. Y Jeffrey Sachs es uno de los grandes intelectuales judío-estadounidenses que ha dicho exactamente lo que acabas de describir. Y es bastante ridículo. La forma en que se apropia el judaísmo para implementar esta causa etnonacionalista y genocida. Si miramos cómo Marco Rubio, tu secretario de Estado ahora, de nuevo, fue a Israel y se puso el... ¿Cómo se llama? Y fue al Muro de las Lamentaciones e hizo las oraciones. Y es cristiano. Quiero decir, esto es puramente una puesta en escena, un espectáculo religioso con fines propagandísticos. Y un colega que tuve recientemente en este canal señaló que además de este lobby judío que existe en Estados Unidos, también hay un elemento de evangelismo cristiano que realmente tiene una creencia y una razón religiosa para apoyar a Israel. Él considera que esto también es bastante importante dentro del proceso político estadounidense para la influencia de Israel. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O cómo lo ves tú? Yes and no. Let's be very clear. Sí y no, seamos muy claros.
El lobby israelí depende de sobornar o amenazar con sobornar o usar dinero para oponerse a los políticos estadounidenses. Acabamos de ver ejemplos de esto. Ahora sabemos que el asesinato, el magnicidio de Charlie Kirk, un joven portavoz radical reaccionario estadounidense, no usó la palabra conservador porque él no intentaba conservar nada, sino cambiar las cosas, que su asesinato fue precedido por la vituperación de sus patrocinadores sionistas, patrocinadores multimillonarios. Ellos lo financiaban. Incluía una oferta de, creo, $6 millones en fondos del primer ministro Netanyahu si simplemente se callaba, porque era activo en los campus estadounidenses, que ahora son temperamentales y muy críticos con el sionismo, a pesar del esfuerzo por reprimir la crítica. Y los jóvenes con los que hablaba le estaban convenciendo. Él mismo se estaba volviendo cada vez más crítico con el sionismo y con lo que estaba haciendo en Tierra Santa y en otras zonas. Así que en realidad tenía miedo no solo por su base de financiación, sino por su vida. Y ahora existe una conspiración promovida por la derecha, en la que no creo en absoluto, pero está ahí, que dice que fue asesinado por el Mossad. Esto ha sido lo suficientemente inquietante para Israel, como para que el primer ministro Netanyahu haya salido públicamente a negar que ese fuera el caso. Por supuesto, tengo que decir que ahora nadie cree nada de lo que dice el primer ministro Netanyahu, así que esto probablemente da credibilidad a lo que probablemente es una teoría conspirativa. En cualquier caso, la base evangélica está ahí. The evangelical base is there, and ironically, of course, their thesis is that Y por supuesto, irónicamente, su tesis es que si el templo es reconstruido, reemplazando la mezquita de Al-Aqsa en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, y en el Apocalipsis, aparentemente hay alguna mención de que debe estar involucrada una novilla roja, una novilla siendo una ternera, una vaca hembra, entonces llegará el rapto. El fin de los días se manifestará. Todos los judíos serán exterminados o forzados a convertirse al cristianismo, y los cristianos devotos serán llevados al cielo. Esta es la teoría. Bien, aquí tenemos una teoría que es pro-sionista pero antisemita, y es un comentario notable sobre lo enrevesado que se ha vuelto todo esto. Y los israelíes y su cohorte, su quinta columna, básicamente en el mundo occidental, ya sea en Francia, Alemania, Estados Unidos o Reino Unido, responden a las críticas a Israel, denunciando a quien las haga como antisemita. Y básicamente, han devaluado el término hasta tal punto. El antisemitismo es un horror y merece ser considerado como tal. Pero han devaluado el término hasta tal punto que el antisemitismo, que antes significaba alguien que odiaba a los judíos, ahora significa alguien a quien algunos judíos odian y quieren silenciar. Así que se ha invertido. Y hemos visto lo mismo con otros términos. Terrorista nunca significa un opositor a la ocupación y el genocidio israelí. Así que si te manifiestas en Londres, el otro día confundí una manifestación anti-inmigración e islamófoba con una a favor de Palestina. Palestine Action, un grupo comprometido con los derechos humanos de los palestinos, ha sido catalogado como organización terrorista. Y ahora hay cientos de miles de ingleses que técnicamente y legalmente están etiquetados como terroristas porque se oponen al genocidio. Quiero decir, realmente, esto parece increíble. Es absolutamente orwelliano. Y es claramente orwelliano en el sentido de que millones y decenas de millones de personas en todo el mundo, de hecho, miles de millones, lo ven. Cualquiera que siga las noticias sobre Europa y que no esté dentro de esta burbuja tan pequeña, entiende realmente que esto no es más que un abuso de todos y cada uno de los principios que Occidente ha estado proclamando. Pero quizá eso también nos sirva para dedicar los últimos 10 minutos a esta narrativa tan extraña, quizá dentro de Europa, sobre la guerra en Ucrania, donde vemos otro de estos casos en los que Occidente constantemente presume de su intención de salvar a Ucrania, mientras empuja a los ucranianos a una muerte prematura, a las bayonetas de los rusos.
Pero, ¿puedes contarnos cómo ves tú estas negociaciones de paz o estos esfuerzos para llegar a una resolución entre Rusia y Estados Unidos en este momento? I don't think I can do that in 10 minutes. No creo que pueda hacer eso en 10 minutos, lo siento. De todos modos, creo que aquí están ocurriendo bastantes cosas. Los dobles raseros que se han aplicado a Israel y Ucrania, donde cada ucraniano muerto es ensalzado como un héroe y un mártir, y cada palestino muerto es solo un número. Cada israelí que muere es un mártir, y cada palestino que muere no es nadie. Estos dobles raseros han contribuido enormemente a destronar a Occidente de su posición de dominio moral en el mundo. Occidente ya no dicta las reglas. La mayor parte del mundo, la mayoría global, no tiene ningún respeto por Occidente y lo considera hipócrita y engañoso. Quiero decir, ¿qué se puede decir de un colectivo occidental que afirma que la asimilación forzada en Xinjiang es genocidio, pero asesinar a personas en masa en Gaza no lo es? But murdering people en masse in Gaza is not. So the West has lost its moral standing. Así que Occidente ha perdido su autoridad moral, y gran parte de ello se debe a lo que está ocurriendo en Gaza y Cisjordania. Cisjordania, por supuesto, es una historia no contada, pero la limpieza étnica está en pleno desarrollo allí. Eso es lo primero. Lo segundo es que, por supuesto, Estados Unidos ahora se comporta como un estado paria, en lugar de un defensor del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Durante un breve periodo, presentamos un argumento sobre el llamado orden basado en reglas, que no tenía nada que ver con Bretton Woods, la OTAN o la Pax Americana posterior a la Segunda Guerra Mundial. Era, nosotros hacemos las reglas, nosotros decidimos a quién se aplican. No se aplican a nosotros, pero más vale que obedezcas, en lugar del derecho internacional, que es producto del consenso. Así que básicamente, Estados Unidos está totalmente desacreditado. And so the United States is basically totally discredited. We have gone down into the mud with Israel. Hemos descendido al fango junto con Israel, y no creo que vayamos a salir de él. No creo que en el futuro nadie vaya a perdonar ni a los israelíes ni a los estadounidenses por nuestra conducta conjunta de genocidio. Antes éramos facilitadores de los abusos israelíes contra los derechos humanos. Ahora participamos en ellos. Eso es lo que representa la fundación del Holocausto de Gaza. Es lo que representa este grotesco plan de reconvertir Gaza en una zona turística. En fin, sobre Ucrania. En mi opinión, los europeos constituyen lo que yo llamo la coalición de los engañados. Es decir, no tienen la capacidad real de permitir siquiera que Ucrania se defienda eficazmente, y mucho menos de recuperar los territorios que ha perdido. Su motivación es antirrusa, no pro-ucraniana. Their motive is anti-Russian, not pro-Ukrainian. They have put forward absolutely no peace proposal at all. No han presentado absolutamente ninguna propuesta de paz. Cada propuesta que presentan es una propuesta para continuar la guerra o escalarla. Y ahora, Estados Unidos ha entregado muy hábilmente la guerra de Ucrania a los europeos. Es decir, Trump dice, bueno, esta no era mi guerra, es vuestra guerra. Pero si queréis comprar armas a nosotros, que enriquecen a nuestros fabricantes de armas, está bien, os venderemos las armas y vosotros podéis dárselas a Ucrania. Y nosotros ganaremos dinero y vosotros haréis la guerra. No, creo que él realmente quiere lograr la paz, pero no tiene ni idea de lo que es. Así que tenemos muchas discusiones sobre altos el fuego, que son la consecuencia de la paz, no un sustituto de ella. Y así, hay tres cuestiones que los rusos han planteado muy claramente desde el principio. There are three issues which the Russians have very clearly posed from the beginning. One is the status of Russian speakers and other minorities in Ukraine. Uno es el estatus de los hablantes de ruso y otras minorías en Ucrania. Si tendrán los derechos que exige la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y los derechos que sus propios vecinos austriacos aceptaron en el Tratado de Estado austriaco de 1955, que permitió a los hablantes de italiano, húngaro, esloveno y otras lenguas tener autonomía cultural y lingüística, algo parecido a los quebequeses en Canadá. Sé que los franceses aspiran a reincorporarlo a Francia. Así que ese es el primer tema. El segundo, y más importante, es ¿cuál es la arquitectura de seguridad en Europa?
¿Incluye el despliegue avanzado de fuerzas antirrusas en la frontera rusa? Forward deployment of anti-Russian forces on the Russian border. And that means the incorporation of Ukraine into NATO. Y eso significa la incorporación de Ucrania a la OTAN, seguida y acompañada por el despliegue de armamento ofensivo ucraniano dirigido a Rusia en suelo ucraniano, lo cual es inaceptable por las mismas razones por las que la presencia de la Unión Soviética y misiles en Cuba fue inaceptable para Estados Unidos en 1962. Y la tercera cuestión es, por supuesto, la pregunta más amplia de si podemos idear una arquitectura de seguridad en Europa que tranquilice a Rusia frente a la agresión occidental y que tranquilice a Occidente frente a la agresión rusa. Y eso requiere una conversación prolongada. No se puede hacer este tipo de cosas en una cumbre improvisada en Anchorage, Alaska. Summit in Anchorage, Alaska. You can't do it. You can't have a summit that works. No se puede hacer. No se puede tener una cumbre que funcione sin muchos Sherpas preparando la subida a la montaña. Nada de esto se ha hecho. Y aquí llego por fin a lo que creo que, como diplomático estadounidense jubilado, más deploro. Mi país ya no hace diplomacia. Eso significa que no tenemos un proceso político que integre la estrategia, política, militar y económica, ni una estrategia coherente en absoluto. Hemos desmantelado el Departamento de Estado, hemos eliminado la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y ya no se nos ve como una fuerza benigna a nivel internacional, se nos ve como un matón. Y actuamos de esa manera, y eso es muy ineficaz. Creo que esto se puede ver en la votación de la Asamblea General de la ONU para condenar a Israel, que solo tuvo 10 votos en contra. Estados Unidos, Argentina, el señor Milei parece tener cierta confusión de este tipo. Mencionaste al vicepresidente Vance. Es cristiano, pero muy inestable. Ha sido católico, mormón, y ahora supuestamente ha vuelto a ser católico. No tengo ni idea de son sus opiniones sobre el judaísmo. Está casado con una hindú. No creo que la religión sea una motivación principal para su comportamiento. Milei puede ser más complicado. Pero Milei se siente muy atraído por el judaísmo y lo ha dejado muy claro. Es muy sionista. Víctor Orbán hace causa común con Netanyahu porque le gusta la autocracia y tienen otras cosas en común. Y luego hay un grupo variopinto de muchos estados. Por supuesto, Israel votó en contra. Y creo que en la Asamblea General de la ONU, lo que estamos viendo ahora, después de la flagrante violación israelí de la soberanía catarí y sus acciones para poner fin al esfuerzo de negociación de la paz en Gaza, es que la mediación de los cataríes ha terminado. Ahora hemos visto una reunión en Doha que reunió a casi todos los miembros de la Organización de Cooperación Islámica, y creo que ahora van a estar muy activos, no solo pasivos, en las Naciones Unidas. Y creo que van a ir contra Israel de varias maneras. Una, por supuesto, es justificar la posible suspensión de la membresía de Israel en las Naciones Unidas, como se hizo en el caso de Sudáfrica, por una versión del apartheid mucho menos cruel que la que practica ahora Israel. En segundo lugar, explorar la posibilidad de una resolución de unión pro paz. Y en tercer lugar, dado que se negó el visado a la delegación palestina para asistir a la Asamblea General de la ONU, a pesar del acuerdo de la sede, considerar si se debería trasladar las Naciones Unidas. En un primer momento a Ginebra, tal vez, y posiblemente a otro lugar, quizá en Asia, que se ha convertido en el centro de la política y la economía globales. Así que creo que ahora hay muchas cosas en movimiento. Y todo esto se remonta a la mala conducta de los israelíes, respaldados por Estados Unidos. El último punto que me gustaría preguntarle, porque usted dijo que deplora el hecho de que Estados Unidos ya no hace diplomacia. Recientemente, tuve a 3 embajadores europeos en mi programa y dijeron exactamente lo mismo sobre Europa.
La conclusión a la que llegamos en esa discusión fue que gran parte de esto se debe a la securitización de la diplomacia. Externalizar las actividades diplomáticas a los departamentos de defensa, a las agencias de inteligencia, que ahora realizan todo el análisis y los informes de política exterior, en lugar del Departamento de Estado y los diplomáticos propiamente dichos. ¿Suscribiría usted esa afirmación para Estados Unidos o fue un proceso diferente? Or was it a different process? No, I think that's very much part of the problem. But there's a more No, fundamental creo que eso es en gran medida parte del problema. after Pero hay un problema conceptual más fundamental, y es que tras muchas décadas de Guerra Fría y división antirrusa en Europa, ni Estados Unidos ni los europeos han conservado la capacidad de razonar estratégicamente. No era necesario, porque teníamos una estrategia de contención que definió George Kennan, que fue muy exitosa, pero que definía nuestras políticas básicas y nuestras relaciones en todas partes. Quiero decir, la Guerra Fría fue esencialmente una contienda entre dos señores feudales. Todo el mundo se definía en el contexto global por el señor feudal con el que tenía relación, o no. Y existía un esfuerzo de no alineados para no tener relación con ninguno de los dos señores. Pero eso no fue muy influyente al final. Perdimos la capacidad de razonar en un sentido estratégico. we lost the capacity to reason in a strategic sense. That's the first thing. Second, the Kennan Eso es lo primero. proposal for En segundo lugar, la propuesta de contención de Kennan fue inicialmente diplomática, no militar, pero evolucionó hasta convertirse en un esfuerzo militar y de inteligencia. those institutions Y nuestras instituciones, esas instituciones prosperaron, al igual que el complejo militar industrial. idea of Y la idea de utilizar algunas medidas que no llegaran a la guerra, la intervención militar o la coerción para lograr la seguridad del país, desapareció. Y hay un último aspecto en el caso de Estados Unidos, que se encuentra en una posición única dada nuestra geografía. Tenemos dos grandes océanos que nos separan de posibles enemigos. Realmente, no tenemos enemigos en el hemisferio occidental. Así que, cuando terminó la Guerra Fría, determinamos que la diplomacia, la política exterior en general, era una actividad discrecional. Podías ejercerla o no, según lo eligieras. discretionary activity. You could do it or not, as you chose. Or to put it a different way, during John F. O dicho de otra manera, cuando John F. Kennedy era presidente, dijo algo como, si cometo un error en asuntos internos, puede avergonzarme, pero si cometo un error en asuntos exteriores, podría matarnos a todos. Por lo tanto, hay que tomarse muy en serio la política exterior. Pues bien, después de la Guerra Fría, no nos tomamos en serio la política exterior. Tuvimos varios impulsos ideológicos, democratizar Oriente Medio y demás, y pensamientos muy inviables, poco realistas y, en muchos casos, hipócritas. Ahora estamos viviendo las consecuencias de esas tendencias. Déficit conceptual, olvido estratégico, ineptitud táctica. Y básicamente, destruimos algunas de las instituciones que nos habían traído prosperidad con éxito. Institutions that successfully brought us prosperity. I would argue that in the case of the United Yo sostendría que en el caso de las Naciones Unidas, lo que merece la pena preservar son las normas, el derecho internacional, la Carta de la ONU, no la institución en sí. Y si la institución tiene que ser reemplazada, como lo fue la Sociedad de Naciones, puede basarse en lo que la ONU ha logrado. Pero quiero terminar con una reflexión final, y es la siguiente. Creo que es un completo disparate acusar a la mayoría global, los chinos, los indios, los rusos y todos los demás, de intentar derrocar el orden mundial o de ser revisionistas. No lo son. Están intentando restaurar el orden mundial de la Organización Mundial del Comercio, de la Carta de la ONU, del derecho internacional que nosotros hemos destruido. of international law, which has been destroyed by us. They are conservatives in the sense Son conservadores en el sentido de que quieren conservar las cosas. Por supuesto, también quieren mejorarlas. Habrá pequeños ajustes. Pero creo que es muy notable que todas las instituciones creadas por estas potencias emergentes y resurgentes, por ejemplo, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, no han sido competidoras ni una repudiación de sus predecesoras de Bretton Woods. Siguen las mismas reglas. De hecho, en algunos aspectos son un poco mejores.
Si quieres obtener financiación para un proyecto en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y eres una empresa, puedes presentar una oferta incluso si tu país no es miembro del banco. Eso no ocurre con el Banco Mundial. That is not the case with the World Bank. Same thing with the Shanghai Cooperation Organization. Lo mismo ocurre con la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS. Estos son foros, lugares de encuentro donde las cuestiones políticas pueden debatirse abiertamente sin temor a la obstrucción del Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad, evidentemente, no representa la constelación actual de poder. Representa a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y excluye a países como Japón, India y Alemania. Quiero decir, Europa está sobrerepresentada, no incluye a Brasil, no hay un representante árabe, África no tiene garantizada una voz. Esto está obsoleto y no funciona. Así que creo que lo que estamos viendo es una tendencia hacia la invención de nuevas instituciones que intentarán mantener los valores de las antiguas que han sido pervertidas. Try to carry on the values of the old ones that have been perverted. Esta es una interpretación muy esperanzadora, y de hecho la comparto. Yo también lo veo así. Y le agradezco mucho que nos haya dado su claridad en estos tiempos difíciles. Embajador Chas Freeman, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Thank you, Pascal. Gracias, Pascal. En Mademoiselle dicho Suraith, si está Moscú justo at growing swore. Before the dawn. It will Amanecerá pronto. Gracias, embajador.